Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Joya Cortés, soy estudiante de Administración Pública. El día de hoy vamos a tocar algunos conceptos básicos y cómo articular los recursos físicos financieros a lo que es la Administración Pública. Por ende, voy a traer a colación, como para ser un poco más clara, en la parte de planeación. Sabemos que en la parte de planeación lo que hace es que prevé la cantidad, la calidad de los recursos que se van a adquirir en determinada área, ¿cierto? La parte financiera lo que hace es como el manejo, la verificación, el seguimiento y el control de todos los recursos que se va a determinar en determinada área o en determinada área. Es muy importante también tener claro y tener claridad, por decirlo, en la parte de los recursos físicos. ¿Qué son los recursos físicos? Los recursos físicos son aquellos bienes materiales que son tomados en un entorno y utilizados en un proceso de producción, ¿sí? De bienes y servicios en determinada entidad. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican de la siguiente manera. Primero, materiales de prima que provienen de algún medio natural, por decirlo así. Por ejemplo, podemos tomar como lo que es el agua, lo que es el oxígeno, la madera y lo que es el petróleo. Otra clasificación son los materiales con algún grado de procesamiento en procesos productivos, como cuáles, por ejemplo, el algodón procesado, la caña de azúcar, listo. Los bienes de inmuebles, eso es una tercera clasificación. Los bienes de inmuebles es como, por ejemplo, los terrenos, productos, por ejemplo, las vías, por ejemplo, edificios o bodegas, ¿sí? Y lo que es directamente otro punto, lo que son máquinas y equipos, como por ejemplo computadoras, por ejemplo empacadoras, por ejemplo tornos, ¿sí? Y el otro son los elementos de apoyo, como por ejemplo la papelería, por ejemplo lo que son directamente lápices, calculadoras, todo eso es lo que tienen que ver como para oficinas. Los bienes son todos aquellos que son involucrados de manera directa o de manera indirecta en algún proceso productivo. La clasificación, como lo veníamos mencionando anteriormente, pues está relacionado, o los mencioné pues como anteriormente. Los recursos también es importante traerlo como a colación, y es como otro punto de vista, por decirlo así. La clasificación también de los recursos físicos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios, como teniendo en cuenta, o sea, básicamente como el historial o la historia es que desde un punto de vista económico, ¿cierto? Eso es una parte. Otro sería un término teniéndolo en cuenta como en el factor contable, y el otro desde la parte jurídica, ¿cierto? Pero nosotros en Colombia desde hace muchos años se ha venido clasificando, pero de la siguiente manera, ¿cierto? Uno que es en elementos de consumo, ¿cierto? Los elementos de consumo son aquellos bienes que se agotan por el primer uso que se hace en ellos, como por ejemplo aceites, grasas, combustibles, semillas y abonos, ¿sí? Esos son como los bienes de consumo, pues, que se consumen como en la primera instancia, o en el primer uso que se le van a entregar directamente, como por ejemplo una semilla, pongámoslo así. Seguiría los elementos devolutivos. Esos elementos devolutivos se definen como aquellos que no se consumen por primera vez, sino que tienen una durabilidad o una vida útil muchísimo más larga, ¿cierto? Como por ejemplo, vamos a tener por ejemplo lo que son las máquinas, por ejemplo las máquinas de comunicación, los instrumentos de construcción, las instalaciones, las máquinas para instalar alguna oficina, ¿cierto? Que la única forma de que ese elemento devolutivo sea pues como devuelto a su punto es que sea destruido en su totalidad. Otra clasificación muy importante, y son los bienes inmuebles. Son aquellos que no pueden ser transportados de un lugar a otro sin ser destruidos en su totalidad, como por ejemplo las pistas de patinaje, como por ejemplo un parque deportivo, cosas así pues que uno ve que pues para poder quitarlo, ¿cierto? Y que hace parte como de la comunidad, ¿cierto? Eso es como un punto fundamental en esto. Vamos a tocar otro tema, y es el tema de los bienes
o cuáles son los bienes públicos, ¿cierto? ¿Cuáles son los bienes del patrimonio público y pues a qué hacen parte como o referencia? Existen 3 bienes de patrimonio público. Entre ellos podemos tomar lo que son los bienes del territorio. Al revisar el artículo o el 101 de la Constitución Política de Colombia, encontramos que tanto en el territorio como los bienes públicos que de él forman parte pertenecen a la nación, como por ejemplo el subsuelo, como por ejemplo espacios aéreos, por ejemplo lo que son el mar territorial, la plataforma continental, todas esas cosas que son muchas más, hacen parte de lo que son de los bienes del territorio, ¿sí? El segundo punto y el segundo tipo, por decirlo así de bien, son los bienes de uso público. Su uso o pertenece como, por decirlo así, pertenece como tal a los habitantes del territorio, como por ejemplo las calles, por ejemplo las plazas, los puentes, los caminos, todo ese tipo de cosas que hacen uso de lo que es directamente la comunidad. Algo muy importante y es que los bienes nunca se pueden esos bienes públicos, perdón, no se pueden pues por decirlo así, son imprescriptibles, inembargables y inalienables. Los bienes fiscales, ¿cierto? Ese sería como tal el tercer punto, los bienes fiscales. Son aquellos que pertenecen a las personas públicas, ¿sí? Pero cuyo uso no es general para los habitantes, sino que, por ejemplo, para algunas personas exclusivas, como por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo como para que quede más claro, por ejemplo, las rentas públicas, las fincas, los valores de minas y demás bienes puestos al servicio de las empresas públicas. Por último, como para ya finalizar esta partición de información, vamos a hablar en qué consiste lo que son las funciones de producción. Función de producción, ¿sí? Los bienes y servicios que ofrecen las organizaciones, tanto públicas como privadas, son resultados de un proceso de producción, ¿cierto? Se trata de un proceso que implica captar un conjunto de recursos transformados a través de un trabajo, a través de lograr unos buenos bienes y servicios en los que se encuentre algún valor añadido, ¿cierto? Todos los recursos físicos que la organización pública entra a participar en cualquier proceso de producción hacen parte directamente pues, de todo ese tipo de trabajo, ¿cierto? La función de producción se define como una relación que describe cómo se transforma un producto o una serie de factores como por ejemplo, el capital representa a las máquinas y a los equipos. Otro ejemplo, el trabajo representa el esfuerzo de la persona, de un hombre. Y otro ejemplo, por decirlo como para ser un poco más claros, los recursos tecnológicos y los recursos financieros. Eso ha sido pues todo por el día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo por esta información que quiero compartir con ustedes y espero que sea de gran ayuda para ustedes y pues muchísimas gracias y en alguna otra ocasión nos volveremos a ver. Muchas gracias.